días para todos. ¿Cómo están esta mañana? Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Está más bien como al principio en sus Biblias. El libro de Primera de Samuel es muy importante para la historia de Israel. Aquellos de ustedes que quieren entender muy bien cómo se formó el pacto de Dios con su pueblo. El libro de Primera y Segunda de Samuel son fundamentales, porque es la transición del periodo de los jueces al periodo de la monarquía, y cómo Dios muestra su gracia y su poder en esto. Vamos a leer este capítulo y leemos en el capítulo 2 de Primera de Samuel, los versos 27 al verso 36. Y como seguramente con esta lectura van a quedar muy asustados, entonces yo les voy a pedir que antes de la lectura piensen en 3 palabras y cómo esas 3 palabras se van a conectar en la exposición bíblica hoy. Les voy a decir las 3 palabras ahora, porque ustedes me van a ayudar en el camino a recordar esas 3 palabras. ¿Cómo les parece? Ustedes saben que yo siempre predico solo 3 cositas. Mi mente no alcanza para más. Estas son las 3 palabras. ¿Están listos? Soberanía, disciplina y promesa. ¿Ahí las cogieron? Primera. Perfecto. Van a ver eso en nuestro texto mientras se van asustando con esta lectura. Dice así la preciosa palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre de Dios. Verso 27 de Primera de Samuel, capítulo 2. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar y quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué? ¿Por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata, un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta preciosa porción de tu palabra. Ayúdanos a conectar las cosas que tú quieres que conectemos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Como me imagino que ustedes ya están muy asustados, entonces tengo que empezar con la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Soberanía. La soberanía es muy importante y creo que ha sido muy importante para ustedes en los últimos días.
han estado luchando con esto de poder conseguir una sede y luchando por tratar de ver cuál es la dirección del Señor. Esta palabra es muy importante, tan importante que yo acostumbro, quienes me conocen, yo no soy de esos que calmo a la gente con ese paño de agua tibia, de todo va a estar bien, ¿no? Entonces viene una persona con el hijo en el hospital o con problemas de empleo, de salud, en fin, y entonces aquí encuentra el pastor que le va a decir, todo va a estar bien. Yo sé que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, pero mi respuesta es siempre, Dios es soberano. Dios tiene el control. Y quizás, como decía nuestro director de alabanza esta mañana, no va a hacer todo lo que nosotros queremos, pero va a hacer todo para su gloria y va a cumplir su plan precioso y poderoso como lo ha trazado en su santa palabra. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Cada día lo creo más, la verdad. Especialmente en medio de las luchas y las dificultades. Este texto es escrito en el marco de una provisión extraordinaria para que nosotros comprendamos la soberanía de Dios. Si conocen un poco la historia, se darán cuenta que la soberanía de Dios, en el contexto de este pasaje, se ve en la provisión de Dios. Dios le provee de manera sobrenatural un hijo a esta amada mujer llamada Ana, que era rechazada, marginada, menospreciada, e interviene la soberanía de Dios diciendo, no importa lo que diga la medicina, yo le voy a dar un muchachito. Después la soberanía de Dios aparece en nuestro texto como el Dios que levanta líderes de donde parece que no se iban a levantar, y levanta al extraordinario líder Samuel. Samuel tiene una estatura de liderazgo espiritual en Israel, quizás de la misma talla que Moisés. Pero nuestro texto también muestra la soberanía de Dios en la capacidad de Dios de disciplinar a su pueblo. Eso nos lleva a la segunda palabra. ¿Cuál es? Disciplina. Nuestro texto nos habla de la disciplina a un padre. Y ese podría ser nuestro título de hoy, la disciplina a un padre. Bienaventurado el que entienda que Dios disciplina. Hay personas que no creen eso. Hay personas que no saben eso. Piensan que solo Dios se va a ocupar del juicio final y que Dios no establece en la historia humana también sus juicios temporales. Y que, como decía Job, yo veré la justicia de Dios en la tierra de los vivientes. Que Dios interviene en la historia y hace sus juicios. Y especialmente Él lo llama disciplina para sus hijos. Bienaventurado el que entienda que Dios disciplina. Porque la palabra de Dios dice que la disciplina es una manifestación ¿de qué? ¿De qué? De amor, porque Dios a quien ama disciplina. Miren que la disciplina de Dios es una extraordinaria confirmación de que vas por buen camino, que estás en la familia de Dios, de que has entrado en el reino de Dios. ¿Quieres confirmaciones? Algunas personas piensan que las únicas confirmaciones de Dios son los milagros. Y yo sí, yo lo he leído en la Biblia. Mientras el pueblo de Dios predica la palabra, Dios extiende su mano haciendo prodigios y señales y milagros. Yo sé. Pero quiere una confirmación extraordinaria de que Dios te ama y que te ha adoptado como hijo. Es cuando el Señor te reprende y te disciplina. Créelo. Cuando el Señor te reprende y te disciplina. ¿No le ha pasado eso? Que antes de conocer a Cristo, hacías esa diablura, cometías esa infracción, hacías ese daño con tu boca, con tus ojos, con tu mente, con tus manos, con tu cuerpo. Pero después viniste a Cristo y fuiste adoptado por la gracia de Dios, escogido para ser hijo en el amado, y ya no eres capaz de hacer eso.
ya no es capaz, ya te pesa, ya hay una profunda convicción de pecado y ya empiezas no solo a ver que Dios disciplina, sino que escuche muy bien, bienaventurado el que sepa cuándo es que Dios lo disciplina y responda de manera adecuada a la disciplina del Señor. Bueno, nuestro texto es la disciplina de un papá y también de un líder. Y debemos hacer unas aclaraciones sobre ese texto. Se trataba del sumo sacerdote, de Elí, quien coordinaba la acción de adoración, muy importante para el Señor. No existía el templo todavía, pero se presentaban las ofrendas y las adoraciones que se habían ordenado en el libro de Levítico. Sus hijos ya eran mayores de edad. Él era muy anciano, pero recibió una disciplina ejemplarizante para el pueblo de Dios. Hay que decir que no siempre Dios disciplina en la misma manera porque Él es soberano. Y no disciplinó a todos los bandidos que actuaban junto con sus hijos, sino solamente a sus hijos. ¿De qué manera tan severa los disciplinó que les quitó la vida? Nuestro pastor Jairo leía en 1 Corintios 11 que a causa de no tocar las cosas santas con el debido respeto, de no examinarnos a nosotros si estamos en la fe y en comunión de Dios antes de pasar a la mesa, nos dice 1 Corintios 11 que algunos están enfermos y que aún algunos han muerto. Miren la disciplina y la severidad de la disciplina del Señor, porque Él es soberano. Ellos no solo perdieron sus vidas, sino que perdieron el privilegio de ver una línea de descendientes servir al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, los disciplinaste así? Bueno, uno nota en el texto muchas cosas y a veces en la historia de Elí hay un poquito de especulación. Y entonces vienen estos predicadores que sacan la lista de los errores de Elí y empiezan a hacer conjeturas y todo lo demás. Yo veo en la disciplina de Elí primero algo que decir por qué no lo disciplinó y después por qué lo disciplinó. Escuche esto bien porque necesita escucharlo con mucha atención para no enredarse. Dios no disciplinó a Elí por el pecado de sus hijos. El pecado de sus hijos era grave. Habían creado un sistema, casi una tecnología dentro del templo para ellos enriquecerse. Habían vuelto la adoración de Dios una forma de enriquecerse. ¿Les suena un poquito parecido a nuestro tiempo, no? Además de eso, habían llegado inmoralidades tales como que seducían las mujeres, esas de las que nos habla Timoteo, las mujercillas cargadas de pecado, que llegaban a adorar al templo y las enredaban de tal fuerte que las violaban o abusaban sexualmente de ellas. ¡Qué cosa tan horrenda que esté pasando en el mismo pueblo de Dios! Pero Dios no disciplina a Elí por el pecado de sus hijos. Por el pecado de sus hijos, disciplina a sus hijos. Y esto es muy importante que ustedes lo escuchen porque aquí hay una primera aplicación pastoral que por favor escúcheme. Yo soy hijo, yo tengo hijos mayores de edad. Yo también soy hijo de creyentes. Escúcheme por favor. Tú, si tienes hijos mayores de edad, tú no eres culpable de los pecados de tus hijos mayores de edad. ¿Necesitabas escuchar eso? Porque los padres nos sentimos muy culpables por los pecados de los hijos. Y tienen esos bandidos 40 años y todavía mamá y papá sienten que ellos son los responsables de su vida. Ellos son mayores de edad. Y Dios los castigó a ellos como debería castigarlos. Pero debo decir eso, padre de familia, si tú tienes un hijo mayor de edad, una hija mayor de edad, que está en contra de los caminos de Dios, que vive en contra de los mandamientos del Señor, tú
tú no eres culpable de sus pecados. Porque cuando crees eso, te manipulan ellos y te manipula el diablo. Y no vas a tomar las acciones que Elí debió haber tomado. Pero bueno, Elí es disciplinado, es seriamente reprendido. ¿Por qué es reprendido Elí? Yo lo divido en dos cosas. Primero, perdió la autoridad de su casa. No puedo mostrárselo en todos los pasajes, pero es evidente, sobre todo en el capítulo 2, cuando él reprende a sus hijos. ¿Qué manera de reprender a sus hijos? ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta, verso 23, capítulo 2. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta del pueblo del Señor. Esto es un tipo que ha perdido la autoridad. ¿Cómo se pierde la autoridad en la casa? Escuchen bien, padres de familia. ¿Cómo se pierde la autoridad en la casa? Hay dos métodos. Primer método, cuando tú piensas que tu trabajo es complacer a tus hijos con lo mejor. El Señor lo disciplina diciéndolo, los has engordado con lo mejor. Tú piensas que tu trabajo es darle lo mejor a tus hijos, y eso es una mentira diabólica. Yo trabajo para darles la mejor comida, la mejor educación, la mejor casa, el mejor cuarto, los mejores. Eso no es tu trabajo. Claro, tampoco es para irse al otro extremo de no darles lo necesario. Pero tu trabajo es formarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y sí que esa mentira ha calado en nuestra cultura. Elí es un padre sin autoridad que vive detrás de sus muchachos tratando de que sus muchachos estén, comillas, bien. Lindo, ¿no? Eran unos sinvergüenzas y les daba carro. Eran unos sinvergüenzas y les pagaba la universidad. Eran unos sinvergüenzas y para que no se les violara su derecho al libre desarrollo de la personalidad y no se fueran a traumatizar, les daba todo lo mejor. En contra de sus propios valores y de su propia obediencia al Señor. Segundo método, como perdió la autoridad. Es evidente en las lecturas que se preocupaba más por la opinión de la gente que por honrar a Dios. ¿Por qué los vestimos tan bonitos? ¿Por qué nos sentimos como con ese airecito de alivio y de placer cuando salimos con ellos a la calle y están bien vestiditos? Porque la gente va a hablar bien de nosotros. ¿Por qué nos llenamos la boca cuando decimos que los tenemos en clases de chino, de karate, de música, de no sé qué y de no sé qué, y que los mandamos al exterior y que están en el mejor colegio? ¿Por qué? Por la opinión de la gente. Y la sentencia es severa, hermanos y hermanas. La sentencia es severa. Verso 29. Has honrado a tus hijos más que a mí. Eso es muy severo. ¿Tus hijos piensan que ellos son más importantes para ti que Dios? Ahí hay un territorio de arrepentimiento para todos nosotros. Tus hijos piensan que ellos son más importantes en tu vida y que tu felicidad depende más de ellos que de tu Señor. Estás arruinándoles su vida. Pero hay una cosa más grave en nuestros textos, y es que no solo él perdió la autoridad sobre su casa, sino que no la recuperó. Uno nota en los textos que Elí, ya viejo, se había acostumbrado a eso. Cuando a Samuelito le cuentan de la disciplina que vendrá para Elí, le dice, él no los refrenó. El problema no es que sus hijos hubieran pecado, ya tendrían disciplina ellos del Señor también. El problema es que él no actuó para evitar que esa situación siguiera. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tú tienes que parar en tu casa?
¿Qué es lo que tú tienes que parar en tu casa? Elí no lo paró. Violó el quinto mandamiento de la forma más atroz que jamás podría ser violada. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la violación más severa de ese mandamiento es que los padres no les piden ni les exigen a sus hijos que los honren porque ellos representan a Jehová de los ejércitos, sino que los padres se arrodillan ante sus muchachitos para que no se traumaticen por Dios y empiezan a honrarlos a ellos. Había violado el quinto mandamiento. ¿Por qué los hijos han de honrar a los padres? Porque así aprenderán a honrar al Señor. Y hermanos y hermanas, ustedes lo saben muy bien. Estamos en una generación cuya mayor idolatría es la idolatría de los hijos. Pero hermanos, sí, Dios es soberano, Él disciplina, Él cuida nuestras almas y nos trata como papá. Dios es soberano. La segunda palabra es Dios disciplina. ¿Y cuál es la tercera? Obediencia. Yo les dije, no obediencia. ¿La tercera palabra cuál es? Dios promete, la promesa de Dios. Yo les dije que ustedes se asustaban con este texto bíblico y en verdad es para asustarnos. Los que somos padres, los que somos abuelos, poner en orden nuestras casas y asegurar que el honrar a papá y a mamá refleje la honra del Señor. Pon en orden tu casa. No solo le pidas milagros al Señor, síguele pidiendo milagros al Señor. Yo creo mucho en los milagros del Señor. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Pero Él te pide que pongas en orden tu casa. Hay cosas que pasan en tu casa que no deben pasar. Si tus hijos son menores de edad, con más razón. Si son mayores de edad, es el tiempo de parar algunas cosas. Pero les decía eso porque también el texto nos sorprende como la palabra del Señor. Cuando usted llega en el texto que hemos leído al verso 35. Y nos pone el enfoque en la promesa. Pero yo, dice el Señor, levantaré un sacerdote fiel en presencia de mi ungido. Ese dato es muy importante porque ahí ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia huelen el Evangelio. Ahí ustedes empiezan a dar cuenta que la soberanía de Dios lleva al sacerdocio de Jesucristo. La promesa de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. De que aunque lo hubiera disciplinado de la manera tan severa como lo hizo, Dios mismo estaba abriendo una nueva oportunidad diciéndole: pero hay un sacerdote para ti. Es muy importante para ti, padre de familia, porque los padres de familia vivimos muy agobiados por la culpa. ¿Cuánto quisiéramos regresar cuando el muchachito tenía 5 años y evitar que nos levantara la voz? Evitar que fuera rebelde o que se ocupara solo de videojuegos o que viera lo que no debería ver o fuera maltratado por formas erróneas de disciplina parental. ¿Cuánto quisiéramos regresar? No podemos regresar. Y aquí está el mismísimo sacerdote Elí, pero es un ser humano que se le anuncia que hay otro sacerdote, que Dios va a levantar otro sacerdote. Los mejores estudiosos de estos textos dicen que posiblemente se refiere a Sadoc, que fue el sumo sacerdote cuando se inauguró el templo y se ungió a Salomón como rey de Israel, en ese momento glorioso del pueblo de Dios. Pero sin duda se está haciendo evocación de la persona de nuestro amado Salvador, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el verdadero sacerdote que puede cruzar los cielos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? El profeta representa a Dios frente al pueblo. Sube a la montaña de la revelación como Moisés, profeta de Dios, y trae la palabra de Dios. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios.
Aquí le está diciendo, ustedes son un pueblo corrupto. Esta época de Israel era de una corrupción total como la que vive Colombia. Las instituciones políticas y religiosas estaban totalmente corrompidas. Y en ese momento el Señor levanta esta promesa extraordinaria: les voy a enviar un mediador. Y noten esto tan precioso en nuestro texto. Él ya lo está preparando antes de traerles la disciplina y el juicio. Muy importante. Antes de que Dios te discipline, Él ya está preparando una promesa maravillosa de restauración. Piensa en tu Dios, porque tu Dios no viene a hacerte sentir culpable para que te quedes ahí. Tu Dios te condena mediante el Evangelio para señalarte la gloriosa persona del Salvador. Pero Él ya lo venía preparando. Ya venía preparando a Samuelito. Y uno nota en los textos el contraste entre Samuel y los hijos de Eli, un contraste absoluto. Y ese era el que iba a ungir al rey e iba a instaurar el sacerdocio y el profetismo dentro de Israel. Ese Samuel, Dios ya venía preparando el cumplimiento de una promesa y todavía no lo había disciplinado. ¿No les parece que eso es nuestro Dios glorioso? Que nuestro Dios, cuando está pensando aún en disciplinarnos, antes de eso ya ha hecho provisión de restauración y de salvación para su pueblo. Ese es el Dios en el que tú puedes confiar. Ese es el Dios en el que tú puedes confiar, que se va a proveer de un sacerdote que va a introducir y estar en la presencia del rey. Lo interesante de este caso es que ese ungido del que se habla ahí es una evocación del reino, y todavía no había rey en Israel, pero sí había rey en Israel. Es nuestro mismo Señor Jesucristo, que es sacerdote y es rey. Bueno, yo quiero hacer 3 aplicaciones porque me parecen muy importantes. ¿Se acuerdan de las 3 palabras? Soberano, disciplina, promesa de restauración por el sacerdote Jesucristo. Bien, miren las 3 aplicaciones para que oremos. Primera aplicación: estemos atentos a la disciplina del Señor. Proverbios 3 dice: no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando Él te disciplina, te está expresando su amor. Como los hijos que el día de papá o de mamá le decimos: mamá, gracias por haberme disciplinado. Gracias por no haberme dejado en la esquina con esos muchachos allá perdiendo el tiempo aprendiendo vicios. Gracias, mamá, por enseñarme a madrugar. Gracias por enseñarme a ser honrado y aseado y esto y lo otro. Bueno, a veces se necesitan 40 años para aprender eso, pero eso lo podrías aprender de tu Dios hoy. Valora y aprecia la disciplina de papá, porque detrás de la disciplina viene la bendición que Él ha preparado de la restauración. Porque Él te disciplina porque está formando a Cristo en ti. No es para derrotarte o para hacerte sentir mal, es porque te quiere dar algo mejor. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación: padres, para el mal en tu casa. Voy a ser radical en esto. Un muchacho mayor de edad que no respete los mandamientos del Señor, no le pagues la universidad, no le compres ni una bicicleta, aún será el caso de ni siquiera darle residencia. No puedes vivir en esta casa porque estás ofendiendo al Señor. Y ya confiaremos que ese muchacho sea sacudido por esa disciplina de papá y entienda una disciplina mayor que lo lleva a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Basta ya de ser padres pusilánimes que le tenemos miedo a los muchachos. Y es que el muchacho se me traumatiza si yo no le compro el carro. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos y hermanas?
Una generación arrodillada ante los hijos. Y yo no estoy diciendo que debemos volver a nuestros antepasados que los cogían con rejo, con látigo y con alambres. No. Pero hay decisiones que tú tienes que tomar sobre tu casa. Ordena tu casa por el bien de ellos y del futuro de tu familia y de tu descendencia. Es el futuro el que está en riesgo cuando no ordenas tu casa. Esa es la segunda aplicación. La tercera aplicación, y esta es más importante para mí, porque es donde siempre lleva la palabra de Dios, que es el Evangelio, es: ven al mediador, ven al sacerdote. Si aún los sacerdotes de Israel necesitaron al sacerdote Jesucristo, tú necesitas un mediador. Por favor, tú necesitas un mediador. Yo te lo explico así. Entre tu buena salud y tú siempre aceptas un mediador. Eso se llama médico. Entre la ley y el cumplimiento de las leyes en Colombia, tú siempre buscas un mediador, y eso se llama un abogado o un juez. Entre tu deseo de recibir educación, muy buena educación, y tú siempre buscas un mediador, que se llama universidad, profesores. Pero escuchen esto: con esos mediadores tú nunca dices que tienes que saberlo todo. Yo no conozco a ninguna persona que dice: yo no voy a confiar en ese médico si yo no me estudio todo el vademécum ni voy a la universidad, porque quién sabe si ese médico tiene razón. Yo no he visto nunca a nadie que busque un abogado o un juez y diga: no, yo voy a estudiar todas las leyes, porque si no, yo no puedo confiar en ese juez o en ese abogado. O yo voy a estudiar cómo es toda la educación en todo el mundo para decidir si me matriculo en esta universidad, porque yo no puedo confiar así nomás. ¿Cierto que usted no hace eso? Tan fácil que tú confías en otros mediadores, mas no en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene y te dice: yo voy a ser tu mediador ante el Padre, yo te voy a representar ante el Padre, voy a dar mi vida por ti para perdonar tus pecados. Y tú le dices: no, es que no me has respondido todas las preguntas de la Biblia. Es que yo no conozco toda la vida ¿y qué hizo Jesucristo de los 13 años a los 30 años? A mí que me expliquen qué hizo Jesucristo desde los 3 a los 30, porque si no me cuesta mucho, porque yo soy una persona formada e intelectual. ¿Qué tan fácil que es confiar en mediadores para tantas cosas de la vida? Y nuestro Señor Jesucristo, que te ha entregado su vida y te dice: confía en mí para que seas perdonado y no te sigas dando látigo por haber sido mal padre. Confía en mí, que yo te perdono tus pecados, para que no te des látigo por ese futuro que solo Dios conoce, o por ese pasado que es una gran carga para ti. Tienes que confiar en un mediador. Tienes que confiar que hay un sacerdote que te representa delante de Dios, y confiar en su palabra. Confiar que por su palabra te dice: he aquí, tu pecado ha sido borrado, tu culpa ha sido borrada. Confía en el mediador. No sigas con orgullo pensando que vas a poder vivir sin un mediador, sin alguien que te conecte con Dios, que el único es nuestro Señor Jesucristo, pensando que tus buenas obras, tus conocimientos religiosos, tus prácticas cristianas, tu hoja de vida van a servir de mediador. Eso no sirve de mediador para nadie, ni para Elí. Tenía que escuchar que hay un sacerdote, y que ese sacerdote perdona los pecados, porque fue Dios hecho hombre, que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, y que nos dice: solo cree en mi palabra, cree que yo te perdono tus pecados y te doy una nueva vida. Ese es nuestro Señor. ¿Vas a confiar en Él? Joven, padre de familia, ¿vas a confiar en Él? ¿Vas a venir a Él a decirle: yo no puedo hacer nada para mis pecados, solo puedo confiar en la mediación de mi Señor Jesucristo? Ese es nuestro Dios soberano, que tiene derecho a disciplinar como quiere y cuando quiere.
Pero es nuestro Dios soberano que abre la oportunidad inmensa para cualquier pecador, como el ladrón de la cruz en el último momento, como el gran perseguidor de la iglesia, como Padre, como Pablo, como cualquiera, que venga en arrepentimiento y fe a pedir que Él sea su mediador. Oremos. Señor Jesucristo, en verdad, no hay nadie más fiel que tú. ¿Cómo es posible que quien es soberano, Señor de todo, dueño absoluto de todo, contra cuya gloria hemos pecado irremediablemente, viene Él mismo a ser el mediador, haciéndose hombre y entregándose para nuestra salvación? ¿Qué es esta fe tan maravillosa que tú nos regalas para acercarnos a ti y recibir de ti nueva vida, perdón, adopción, redención, restauración? Aun cuando tuviéramos que vivir consecuencias de nuestros pecados, bien merecidos y necesarias para nuestro aprendizaje, qué tan maravilloso poder venir a nuestro sacerdote, el sumo sacerdote, que atravesó los cielos para representarnos ante Dios, para ser nuestro mediador. Te adoramos y te bendecimos. Yo te pido, Señor, que por el poder del Espíritu Santo confirmes tu poderoso evangelio en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, de quienes hoy nos visitan y escuchan por primera vez el glorioso mensaje del evangelio. Pido que tú, Señor, bendigas a cada persona que al escuchar esta palabra que nos reconviene de manera tan severa en cuanto a ordenar nuestras casas, no pensemos de manera alguna que nosotros vamos a ganarnos tu perdón o a proteger nuestras familias del mal por nuestras acciones, sino a venir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente sacerdote y mediador entre Dios y nosotros. Te adoro, te bendigo y pido que seas tu Espíritu Santo llevando a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas a la confianza y la tranquilidad que hay solo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a poder en el nombre de Jesucristo y para la gloria tuya ordenar nuestras casas. Todos hemos cometido tantos errores. Ayúdanos a ordenar nuestras casas, que en nuestras casas se refleje la belleza de nuestro mediador, del Señor Jesucristo. Así te lo pido para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.